Bien, buenas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otra sesión de herramientas de cálculo diferencial para la física y vamos a comenzar con algunas herramientas de derivación sencillas. Vamos a comenzar con cómo se deriva una suma. Entonces usted tiene una función, una variable dependiente que depende de dos funciones. Una que es sumada por otra. En este caso, en cada una de las partes de la suma se encuentra la variable independiente, ya sea multiplicando, sumando, dividiendo o haciendo algo. Pero ahí va a estar. Un ejemplo de eso es la siguiente función. En este caso, la variable dependiente es la posición final y la variable independiente es el tiempo. Entonces aquí tenemos una primera función que representaría a f de x, donde está la variable independiente multiplicando, y aquí está una segunda función que representaría g de x, donde la x como variable independiente representada aquí como el tiempo, variable independiente. Entonces, ¿cómo sumar todo esto? Usted no tiene que sumar toda la función al mismo tiempo. La regla de derivar sumas le dice que usted puede derivar cada una de las partes por separado. Y eso es lo que se aplica en la notación. Derivar por separado. Ahora, no se vaya a confundir por la notación simbólica de eso. La idea es derivar por separado. Entonces vamos a comenzar escribiendo la notación de derivada. Cuando usted transforma la fórmula original a una fórmula derivada, está obteniendo una pendiente. Entonces por eso se expresa con el símbolo de la pendiente infinitesimal. Un cambio infinitesimal en términos de y o de la variable dependiente y un cambio infinitesimal en términos de la variable independiente. Entonces va a ser igual a la derivada de la primera función por separado más la derivada de la segunda función por separado. Y eso es todo, esa es toda la idea. Bien, el siguiente caso es derivar una constante. Las constantes son valores que no son multiplicados o divididos por la variable independiente. Pueden ser números, pero también pueden ser símbolos. Entonces, pues la expresión es que la fórmula es una constante, pero también puede ser parte de una fórmula. Por ejemplo, en este caso, esta aceleración de acá va a ser una constante, movimiento uniformemente acelerado. Entonces, todo este componente de acá es una constante, pero no cumple el requisito de estar aislada de la variable independiente. Por eso esta parte de acá no aplica a la regla. Nuevamente, esa velocidad inicial es una constante, pero al ser multiplicada por la variable independiente, entonces no aplica. Pero la última parte, esta posición inicial es una constante y está aislada de la variable independiente. Entonces es una constante aislada y se deriva tal cual vamos a explicar en esta regla C. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que la pendiente de la constante va a ser igual a 0. Lo cual tiene sentido si usted se pone a pensar en cómo sería la gráfica de una constante. Si recuerdan, cuando graficamos la velocidad constante, su aceleración es 0. Entonces recuerden que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, cuando usted deriva una constante, su derivada siempre es 0. ¿Está?
Muy bien, última regla para esta presentación para no alargarla demasiado. Derivada de una variable multiplicada por una constante. Bien, entonces usted tiene la función que debe derivar que contiene a la variable independiente y es multiplicada por una constante que puede ser un número arábigo o un símbolo. Por ejemplo, en el movimiento uniformemente acelerado la aceleración es constante y por lo tanto pues va a ser, se tiene que derivar según esta regla. Y la regla simplemente nos dice que usted no deriva esa constante, usted saca la constante de la derivación y deriva solo la parte de la función que esté íntimamente ligada a la variable independiente. De ese modo simplifica el proceso. Bien, entonces dejaremos hasta acá la presente presentación para no hacerla demasiado larga. Igual las tres reglas de derivación que hemos mencionado hasta el momento son bastante simples, pero su utilidad es muy grande porque son lo básico. En la siguiente presentación ya hablaremos de una herramienta de derivación que ya es más numérica y pues espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.